Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Corría el año de 1991. Nicté, Jonás y Oriol eran tres jóvenes inseparables, cuyas vidas estaban entrelazadas desde sus primeros años. Habían crecido juntos tomando pozol en sus jícaras, acudiendo desde muy pequeños a sus milpas y jugando a perseguir mariposas. El pequeño poblado donde vivían estaba rodeado por la naturaleza misteriosa de la selva y marcado por la presencia imponente de una antigua ruina maya, ubicada en lo alto de un cerro cercano y custodiada por extensas milpas de maíz. Los jóvenes, quienes trabajaban las milpas cercanas y cazaban a sus alrededores, solían acudir a la vieja ruina, ya sea para descansar o simplemente para redescubrir algo diferente, pues cada vez que iban parecía que el orden de las cosas había cambiado, pero solamente ocurría en ese templo mesoamericano. Todo esto lo hacían con el temor de ser observados, pues en el pueblo eran bien conocidas las advertencias de los ancianos sobre la ruina. Aseguraban que había algo malo con ella, pero nadie sabía con exactitud de qué se trataba. Esta afirmación era respaldada por lo que le pasó a don Santos Cruz, pues se dice que el hombre saqueaba la ruina para vender las piezas a extranjeros que pagaban en dólares, pero un día, simplemente el hombre no regresó en sí. Se le veía caminar por el poblado a todas horas con los ojos completamente en blanco, y sonreía solo. Nadie sabe si esto fue real o un acto montado para asustar a la gente, pues don Santos Cruz desapareció de la nada. Algunos aseguran que se alejó del sitio a disfrutar de la fortuna que amasó. Otros dicen que los espíritus del templo se lo llevaron. Aun con todas las advertencias, los amigos nunca hacían caso, y como jóvenes rebeldes, siempre buscaban llevar la contraria a todo lo que se les decía. Los chicos conocían ese lugar de pies a cabeza, o al menos eso creían, aunque no se explicaban por qué siempre parecía que alguien cambiaba el orden de las cosas. Incluso, por más absurdo que pareciera, los jóvenes aseguraban que la ruina se corría algunos centímetros de vez en cuando, como si quisiera acercarse al pueblo. Habladurías o no, era lo que ellos decían. Aún así, ellos veían la ruina como un hotel de 5 estrellas donde podían hospedarse sin ser molestados, ya fuera para platicar, para bañarse en las aguas del cenote contiguo al templo, o para aprovecharse de los animales, quienes confiados iban a beber agua, sin saber que allí serían cazados por los muchachos. Jonás, el líder indomable del grupo, era el primero en saltar sobre las piedras centenarias, desafiando los peligros con una sonrisa deslumbrante y una determinación inquebrantable. Nicté, quien era adicta al romanticismo, encontraba belleza en cada inscripción tallada en las paredes antiguas, forradas con verdín, buscando pistas sobre los antiguos habitantes de la ruina. Y Oriol, el ingenioso y audaz, trazaba planes intrépidos para adentrarse aún más en los misterios ocultos del lugar, desafiando los límites de lo conocido. En las noticias se hablaba de un eclipse solar muy fuera de lo común. Los viejos sabios sabían que desde generaciones antiguas, estos días cargados con misticismo eran la llave para que portales a lugares oscuros se abrieran por algunos minutos. Y por ello, recomendaban a la gente de la localidad evitar salir de sus casas en esos momentos. Mucho menos recomendable era acudir al monte, pues las bestias que lograran salir de sus cárceles rondarían por allí durante el tiempo que durara aquel fenómeno. Los chicos habían asumido esto como la posibilidad de vivir una de las mejores aventuras de sus vidas. Es así como, a pesar de las peticiones de los ancianos, los jóvenes rebeldes se escaparon de sus casas y se juntaron para caminar hacia la vieja ruina, esto a escasos minutos de que el eclipse comenzara. Los amigos llegaron a la vieja ruina algo temerosos,
pues durante su caminata hacia aquel sitio no vieron un solo animal, ni escucharon sonido alguno, incluyendo a las aves e insectos que solían estar hablando en sus idiomas desde que el sol hacía su aparición. Al fin llegaron a la ruina, y lo primero que hicieron fue visitar el cenote para refrescarse del intenso calor. Pero algo extraño había ocurrido. Las aguas, que suelen ser cristalinas, ese día eran rojas. «Chicos, nunca más nos debemos bañar en el cenote», dijo Oriol, después de estar pensativo por un par de minutos. «Pues tú no te volverás a bañar, porque yo, apenas aclaré, me meteré de nuevo», dijo de forma divertida Nicté. «Pero el agua es roja. Ha de ser que un animal murió, pero no murió ahogado. Estoy seguro de que allí adentro hay un cocodrilo», dijo Oriol con seguridad. «Tiene razón», contestó Jonás. «Mi papá me contó que uno de sus amigos le dijo que había visto a un cocodrilo rondando por estos montes». Nicté, ahora con seriedad en el rostro, les pidió a sus amigos que mejor fueran al templo, y los dos jóvenes accedieron. Al llegar a la vieja construcción, los chicos aseguraban que ésta tenía una apariencia ligeramente radiante, como si un aura de luz blanquecina se apoderara de ella. Definitivamente era algo inusual, pero aún así, decidieron adentrarse en el lugar sagrado. Mientras los chicos miraban con asombro una cámara secreta que se había abierto dentro del recinto maya. Afuera el eclipse solar estaba ocurriendo, y en ese momento ningún alma en el poblado tuvo el valor de salir de sus casas. Bien dicen que la curiosidad mató al gato, y esta ocasión no fue la excepción. Pensando que podría ser interesante, los jóvenes ingresaron a ese extraño compartimiento y pudieron ver que, sobre uno de sus muros, el cual parecía estar recién pintado por un material parecido al estuco, había escritas unas palabras mayas junto con símbolos que emitían un brillo destellante que sobresalía en la oscuridad. Nicté y Oriol sabían que esto no estaba bien y decidieron salir, pues la situación poco a poco se hacía más tensa. Eso se lo hicieron saber a Jonás, pero el chico no pensaba irse sin antes descubrir qué era lo que estaba sucediendo. Nicté le rogaba a Jonás que, por favor, regresaran al pueblo, pero Jonás la ignoraba sin dejar de mirar las palabras brillantes. Oriol, en un arranque de decisión, tomó a la chica de la mano y le pidió que huyeran de allí, sin importar que Jonás se quedara. Pero justo cuando pensaban salir de la cámara, Jonás, quien era entendido en la lengua maya, le dio lectura a las viejas inscripciones, y aquel oscuro agujero comenzó a temblar. Al tiempo, el muro se resquebrajó, y de él salió un humo rojizo que cubrió el sitio por completo, y al inhalarlo, los chicos cayeron desmayados, sin saber qué fue lo que ocurrió. Cuando regresaron en sí, salieron corriendo sin mirar atrás, y no se detuvieron hasta que cada uno estuvo bajo el resguardo de su casa, presas de mareos, y con una extraña sensación que nunca habían sentido. Posteriormente, los días volvieron a la normalidad y los tres amigos seguían reuniéndose como de costumbre. Sin embargo, no se imaginaban que la luna llena les tenía preparado algo macabro. Era viernes y estaba pronosticada la primera luna llena desde el día del eclipse. Nicté comenzaba a sentir una sensación extraña recorriéndole el cuerpo, un éxtasis acompañado de una fortaleza que nunca antes había experimentado. Ella sabía que ese día algo diferente ocurriría con ella. Cuando la luna llena estuvo en su punto más alto, una fuerza descomunal la hizo despertarse súbitamente de su sueño y, en contra de su voluntad, la arrastró hacia su ventana y la obligó a mirar hacia arriba, al cielo. En ese instante, sus ojos quedaron en blanco y su cuerpo comenzó a sufrir una serie de cambios que iban en contra de lo natural. La chica, desesperada, salió de su habitación y se echó a correr por los campos de maizales que bordeaban su hogar. Conforme avanzaba, su boca se alargaba hasta convertirse en hocico. Su cuerpo comenzaba a llenarse de pelos, como si se tratara de un animal canino.
Su musculatura crecía y corría en 4 patas. Al llegar frente a un cenote abierto, se reflejó en sus aguas cristalinas y vio que no quedaba nada de la bella Nicté, con sus hermosas facciones heredadas de sus ancestros mayas. Ahora era una bestia con la necesidad de cazar para comer. Al día siguiente, la chica amaneció con la cabeza adolorida, como si se tratara de una resaca. Pensó que todo había sido una horrible pesadilla, pero cayó en cuenta de que estaba desnuda, y en su cuerpo solo quedaban jirones de lo que había sido su bata para dormir. Su boca estaba completamente manchada de sangre, y a un lado de su cama había una cabeza de venado. Este había sido la desafortunada víctima de la criatura. A partir de esa noche, la joven comenzó a salir de cacería en cada luna llena, y poco a poco se fue aislando de su familia y sus amigos, quienes la buscaban desesperadamente sin éxito. Un día, cuando Nicté regresaba de la escuela, Jonás y Oriol la interceptaron, rogándole que hablara con ellos. La chica aceptó a regañadientes y se desplazaron hacia un claro en el monte, donde solían ir desde pequeños con el divertido fin de encontrarles formas a las nubes. Una vez allí, le preguntaron a la joven qué le estaba ocurriendo, y después de negarse a hablar en varias ocasiones, desesperada y presa de un llanto desolador, les confesó que era una bestia. Pero esa confesión no sorprendió a ninguno de sus amigos. Al contrario, los chicos también confesaron que ellos igual estaban pasando por la misma maldición que ella. Eran víctimas de la licantropía. Los jóvenes, conscientes del daño que podían causar, decidieron hacer un pacto en el que solo saldrían a cazar en el monte para alimentarse y así evitarían perjudicar a la gente del pueblo. Sin embargo, una serie de asesinatos de animales de rancho comenzaron a suceder en el poblado. Nadie se explicaba lo que ocurría, y pensando que alguien más del poblado pudo haber sido afectado por la maldición, los amigos se dieron cita de nuevo para platicar lo dicho anteriormente. Nicté y Oriol mostraban rostros de preocupación ante lo acontecido. No querían dañar a nadie, pero una bestia dispuesta a disponer de la sangre del pueblo sería algo muy peligroso para todos. Jonás escuchaba las quejas de sus amigos, y cuando le cedieron la palabra, solo se limitó a decir: «Yo soy el cazador». Y lejos de arrepentirse, admitió disfrutar de sus nuevos poderes. Los otros chicos, al escuchar la confesión de Jonás, se miraron sin saber qué hacer o decir, y fue Nicté quien le reclamó al líder de la manada por haber roto el pacto. Pero Jonás no estaba dispuesto a hacer el mismo de antes, y amenazó con no tentarse el corazón para asesinar a todas aquellas personas que lo hicieron sufrir en su infancia y parte de su adolescencia, pues una de las grandes razones por las que los chicos se llevaban bien era porque siempre habían sido tratados como basura por muchos de sus compañeros de escuela, maestros e incluso vecinos, al ser considerados raros o de gustos extraños. Oriol estaba asombrado por lo que Jonás decía. Si bien, en parte tenía razón, asesinar personas ya era un tema mayor, y aunque todos guardaban un enorme rencor contra la gente que los había dañado, no se atrevían a ser como ellos. Aquel día, los chicos no pudieron llegar a ningún acuerdo y discutieron hasta el anochecer. Justamente, aquella era noche de luna llena. En medio del calor de la discusión, Jonás hizo su macabra transformación frente a sus amigos, y de esa forma pudieron darse cuenta de que entre ellos, él era el más poderoso de los licántropos. Después, los otros 2 amigos también decidieron transformarse. La tensión crecía cada vez más. Los animales que rodeaban el sitio huían despavoridos. Una densa neblina comenzó a caer sobre la noche, y la madre luna era la única testigo de lo que en ese momento podía ocurrir. Un enfrentamiento entre esas bestias supondría una colosal carnicería, que seguramente se traduciría en muerte, desolación y sangre. Cuando estaban a punto de enfrentarse, lo poco que quedaba de su amistad impidió el choque de esas bestias, pero ya nada volvió a ser igual.
Desde ese momento, su amistad, sobre todo con Jonás, comenzó a pender de un hilo, pues aquel chico ya no era ni la sombra del gran amigo que había sido hasta hacía unos cuantos días. Así pasaron los días, y no conforme con casi acabar con todos los animales de granja en el pueblo, Jonás, en su estado licántropo, había comenzado a asesinar a todos aquellos compañeros que alguna vez le hicieron daño. Los lugareños ya vivían con el horror de la incertidumbre. Todos se preguntaban, ¿quién será la siguiente víctima? Y debido a los constantes aullidos que llegaban sin disimulo desde el corazón del monte, todos ya sabían que un hombre lobo rondaba los alrededores del pueblo. Aún con el miedo aquejando sus corazones, los pobladores sabían que no podían quedarse de brazos cruzados, esperando a que la bestia los acabara uno por uno, familia por familia, sin importar que se tratase de niños o ancianos. Es por ello que decidieron juntar a los hombres más fuertes y diestros en las armas para formar un grupo que, al menos, intentara detener a la bestia. Una vez conformados, una expedición de 25 hombres salió en plena luna llena a encontrarse con la bestia, y si corrían con suerte, asesinarla. Eran por allí de las 11 de la noche cuando los hombres iluminaban con lámparas una brecha que conectaba hacia unos pequeños cerros. Todos encañonaban sus armas, esperando que en cualquier momento la bestia pudiera atacarlos. De repente, entre los matorrales, se escuchó el sonido del crujir de la hojarasca, lo que evidenciaba que allí había algo escondido. Rápidamente, los hombres, sin dudar pero con el miedo reflejado en sus ojos, descargaron sus armas contra la oscuridad de los matorrales. Pero para su mala fortuna, al ir a revisar de qué se trataba, solamente encontraron un venado destrozado a balazos. El sonido de sus cañones no había pasado desapercibido, y vieron erigirse en un cerro una enorme figura bestial que aullaba, formando una imponente e impactante imagen, como si aquel monstruo cargara la imponente luna llena. Los caballos relincharon al mirar a la semejante criatura, y varios jinetes cayeron al empedrado suelo. Muchos otros prefirieron huir, presas del miedo, y algunos simplemente se quedaron, dispuestos a dar su vida por acabar con el bicho. El licántropo, enorme y desbordante de fortaleza, se puso en 4 patas y comenzó a correr hacia donde se encontraba el grupo de cazadores. Una lluvia de balas cayó sobre él desde todas partes, pero todo fue en vano. El gran animal las esquivaba con facilidad, y al estar a unos cuantos metros de los hombres, se lanzó sobre ellos, agarrando al primero como si se tratara de un muñeco de tela, y comenzó a propinarle severas y mortales mordidas que arrancaban sus extremidades con una tremenda facilidad. Los demás solo miraban en shock cómo su compañero era devorado por la bestia, y a pesar de sus gritos lastimeros, sentían la impotencia de no poder hacer nada para ayudarlo. Aterrados, los hombres desistieron de su misión. Las piernas les flaqueaban, pero aún así decidieron correr por sus vidas. No habían recorrido suficiente camino entre la espesura de esa brecha polvorienta cuando el licántropo acabó con su festín y comenzó a perseguirlos. Justo cuando estaba a punto de alcanzarlos, una segunda criatura de menor tamaño y musculatura colisionó con el gran bicho. Ante la mirada atónita de los cazadores, vieron que se trataba de una fiera con facciones femeninas que había derribado al gran animal. «¿Qué estás haciendo, Nicté?», preguntó Jonás en su forma de licántropo, a lo que la chica contestó: «No seas estúpido, Jonás, no somos seres divinos. Esta sangre de hombre lobo que corre por nuestras venas no es una bendición, es una maldición conferida por el eclipse y lo que fuera que estaba atrapado en la ruina». Al escuchar a la mujer loba, Jonás estalló en una risa siniestra y le contestó: «Imbécil, ¿no te das cuenta de todo el poder que se nos ha concedido? Con este poder podemos hacer justicia, justicia que nunca se nos ha hecho a nosotros. ¿O qué?
¿Acaso ya olvidaste cuando las compañeras del colegio te cortaron el cabello y nadie hizo nada? ¿Olvidas cuando te llenaron la mochila de estiércol? ¿O cuando a tu padre lo golpearon los hijos borrachos del comandante sin que se hiciera justicia? Mientras ambos licántropos discutían, una tercera bestia se acercaba sigilosamente hasta donde se encontraba Jonás. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, corrió hacia él e intentó decapitarlo con el mismo poder de sus garras. Pero Jonás era mucho más poderoso que los otros dos licántropos, quizá porque fue él quien directamente había leído las inscripciones y desatado ese terrible mal. Una batalla campal se originó entre las tres bestias. Oriol y Nicté intentaban asesinar a Jonás, pues sabían que sería imposible hacerle cambiar de parecer. Y mientras él siguiera vivo, la vida humana en el pueblo sería extinguida. Sin embargo, Jonás no era presa fácil, y rápidamente dejó en evidencia la fortaleza y el poder con el que había sido dotado, pues pudo inclinar la balanza a su favor. De un fuerte golpe, mandó a volar a la mujer loba, quien se impactó contra un árbol y quedó seriamente lastimada. Después, dominó a su antojo a Oriol, quien no pudo hacer nada, y consiguió una espantosa muerte cuando, sin piedad, Jonás le propinó una profunda mordida en el cuello, que le causó una muerte instantánea. Nicté miró con lágrimas en los ojos cómo Oriol cayó sin dejar de mirarla, y en sus últimos segundos de vida, se transformó en el joven apuesto que siempre había sido. La chica observaba cómo, a pesar de todo, Jonás comenzó a alimentarse de quien hasta hacía poco había sido uno de sus dos mejores amigos. La loba no se explicaba cómo, de un día para otro, el corazón de Jonás podía albergar tanta maldad. La joven temblaba. Sabía que era cuestión de minutos para que el gran animal fuera hacia ella y le propinara el mismo destino que a Oriol. Y así sería. El gran lobo, con la sangre de su amigo goteando por sus imponentes fauces, caminó hasta donde se encontraba la otra de su misma especie y comenzó a reír. Después, sin decir nada, alzó una de sus garras, dispuesto a sacarle el corazón a la chica y comérselo frente a la luna llena, tal como en siglos pasados los mayas replicaban el mismo ritual para apaciguar el hambre del demonio que habitaba la ruina y que ahora habitaba el cuerpo de Jonás. «Fuiste buena amiga», dijo el licántropo, y posteriormente sus ojos quedaron en blanco. Desde su sitio, Nicté vio cómo un objeto filoso había atravesado el corazón de su malévolo amigo. El lobo perdió instantáneamente su fuerza y comenzó a transformarse en el joven que siempre fue. Cuando se desvaneció, detrás de él se encontraba su madre, quien lloraba desconsoladamente, y detrás de ella, un grupo de hombres vestidos con sotanas negras. Se trataba de una secta denominada la Secta del Lobo. Posteriormente, la joven como pudo se puso de pie y salió huyendo del sitio, con temor a correr la misma suerte que Jonás, quien al final tenía algo de razón. La gente no comprendería que ella no tenía maldad en su corazón, a pesar de ser portadora de la maldición de la bestia. La chica llegó a otro pueblo, muy alejado de su lugar de origen, pero en su cabeza rondaban infinidad de preguntas. ¿Quiénes eran esas personas vestidas con sotanas y por qué Jonás había sido asesinado por su propia madre? Sin revelar su ubicación, continuó teniendo comunicación con sus padres exclusivamente por vía telefónica, y ante su insistencia, su padre terminó por contarle todo lo que había ocurrido. La Secta del Lobo era un grupo de personas, descendientes de guerreros mayas que, desde siglos pasados, habían luchado contra esa bestia que siempre buscaba la manera de retomar su forma corpórea en el mundo terrenal. Que aquel pueblo se hubiera asentado muy cerca del viejo templo donde el espíritu maldito se encontraba encerrado no era casualidad. Los brujos antiguos lo habían atrapado, y la Secta del Lobo era la encargada de proteger y cuidar que el demonio nunca escapara. Se sabía que durante el reciente eclipse, el demonio que habitaba el templo intentaría escapar,
pero se confiaron, pensando que todos seguirían las órdenes de no ir a ese lugar maldito. Para mala fortuna de doña Juana, la madre de Jonás, la única forma de acabar con el monstruo y obligarlo a regresar a su cárcel era quitándole la vida a su huésped, a quien debían atravesar el corazón con la mítica daga de obsidiana. Sin embargo, quien realizara el asesinato debía ser un familiar directo de quien corporalmente alojara a la bestia.